La crisis del petróleo de 1973 comenzó el 16 de octubre de ese año, a raíz de la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, de no exportar más a los países que habían apoyado a Israel durante la Guerra del Yom Kippur. La Guerra del Yom Kippur fue un conflicto bélico librado por la coalición de países árabes abanderada por Egipto y Siria, contra Israel, y se llevó a cabo desde el 6 al 25 de octubre de 1973. Con la excepción de ataques aislados en territorio israelí, las acciones militares de combate durante la guerra tuvieron lugar en territorio árabe, sobre todo en el Sinaí y los altos del Golán. Territorios que Egipto y Siria querían recuperar. El presidente egipcio Anwar el-Sadat deseaba también reabrir el canal de Suez, que había sido cerrado al ser escenario de la Operación Badr, en la que el ejército egipcio cruzó al Sinaí ocupado por Israel, pero el 22 de octubre, las fuerzas israelíes contraatacaron cruzando el canal hacia Egipto y avanzando hacia la ciudad de Suez, donde permanecieron hasta después del 18 de enero de 1974 cuando se firmó el Acuerdo de Separación de Fuerzas del Sinaí, que incluía la retirada de Israel. En un principio el embargo afectó a Canadá, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, y posteriormente se extendió a Portugal, Rodesia actual Zimbabue, y Sudáfrica. El aumento del precio, unido a la gran dependencia que tenía el mundo industrializado del petróleo, provocó un fuerte efecto inflacionario y una reducción de la actividad económica en los países afectados. Estos países respondieron con una serie de medidas permanentes para frenar su dependencia exterior. Antes del embargo, el occidente industrializado, sobre todo Estados Unidos, solía disponer de petróleo abundante y barato. Las ciudades estadounidenses muy extendidas, con enormes núcleos urbanos dependían del automóvil como principal medio de transporte, de modo que utilizaban combustible de forma masiva. Entre 1945 y finales de los 60, Occidente y Japón consumían más petróleo que nunca. Solo en Estados Unidos, el consumo se había duplicado entre 1945 y 1974. Con un 6% de la población mundial, Estados Unidos consumía el 33% de la energía de todo el mundo. Al mismo tiempo, su economía mantenía una cuarta parte de la producción industrial mundial, lo cual quiere decir que los trabajadores estadounidenses eran 4 veces más productivos que la media global, pero a cambio el país consumía 5 veces más energía. El petróleo, sobre todo el procedente de Oriente Medio, se pagaba en dólares estadounidenses, con los precios también fijados en dólares. Durante el mandato del presidente Richard Nixon, el modelo económico estadounidense estaba ya agotado, el crecimiento era nulo, y la inflación ya empezaba a ser preocupante. Durante el verano de 1971, Nixon estaba bajo una fuerte presión pública para que actuara de forma tajante ante este estancamiento económico. Por lo que para provocar una caída del precio del oro en los mercados internacionales, Nixon abandonó el patrón oro el 15 de agosto, finalizando así el sistema de Bretton Woods, que había funcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El dólar fue devaluado en un 8% en relación con el oro en diciembre de 1971, y se volvió a devaluar en 1973. El 18 de septiembre de 1960 se creó la OPEP. Estaba conformada por un grupo de 12 países, incluyendo 7 naciones árabes y otros grandes exportadores de petróleo del mundo en desarrollo. Su conformación era para reclamar contra la presión de las grandes compañías petroleras, que pretendían reducir los precios recortando los pagos a los productores. Inicialmente funcionaba como una unidad de comercio informal encargada de la venta del petróleo de los países desarrollados. Limitaba sus actividades a intentar incrementar los beneficios de la venta de crudo a las compañías de Occidente, y mejorar el control sobre los niveles de producción.
La organización es reconocida desde el 6 de noviembre de 1962 por la ONU, pero fue a principios de 1971 cuando empezó a demostrar su fortaleza. Ese año se firmó el Acuerdo de Teherán con las empresas productoras para la fijación conjunta de precios, y una fórmula de protección del precio de crudo para compensar posibles depreciaciones del dólar, ya que se sabía que el sistema Bretton Woods estaba a punto de caer. En ese periodo los precios se duplicaron y los mercados advirtieron por primera vez la importancia que había cobrado la OPEP. Debido a la fuerte dependencia que existía del petróleo procedente de Oriente Medio, los países occidentales se vieron sumidos en una grave crisis económica mientras el precio del petróleo aumentaba. El 16 de octubre de 1973, como parte de la estrategia política derivada de la guerra del Yom Kippur, la OPEP detuvo la producción de crudo y estableció un embargo para los envíos petrolíferos hacia Occidente, especialmente hacia Estados Unidos y los Países Bajos. También se acordó un boicot a Israel. Puesto que en condiciones normales las fluctuaciones en la demanda del petróleo son pequeñas, cuando sube el precio solo se compra un poco menos. Los precios tenían que subir drásticamente para conseguir que se redujera notablemente la demanda, y así poder establecer un nuevo nivel de consumo impuesto por la oferta. Gracias al embargo se consiguió este objetivo. El control del gobierno estadounidense, pensado para mantener el precio a unos niveles aceptables, acabó aumentando el impacto económico debido a los cortes de suministro. Como consecuencia, se inició una prolongada recesión y aumentó notablemente la inflación. Los efectos del embargo fueron claros, se duplicó el precio real del crudo a la entrada de la refinería y se produjeron cortes de suministro. Todo esto aceleró una etapa económica negativa en el mundo occidental que ya había empezado, y llevó a una recesión global durante el primer año. Esta situación duraría hasta principios de los años 80. A largo plazo, el embargo produjo un cambio en algunas políticas estructurales de Occidente, avanzando hacia una mayor conciencia energética y una política monetaria más restrictiva para combatir mejor la inflación. Los efectos del embargo fueron inmediatos. La OPEP obligó a las compañías petroleras a aumentar los precios de forma drástica. El precio del petróleo se cuadruplicó desde 1974 hasta llegar casi a los $12 por barril, equivalentes a $79 de 2025. Los países de Oriente Medio, que habían estado dominados por las potencias industriales durante mucho tiempo, acababan de tomar el control de un producto básico. El flujo de capital se invirtió y los países exportadores de petróleo comenzaron a acumular una enorme riqueza. Algunos de los ingresos fueron distribuidos entre otros países subdesarrollados, cuyas economías habían quedado atrapadas entre el aumento del precio del petróleo y una disminución del precio de sus propias exportaciones de productos básicos y materias primas, a causa de la reducción de la demanda occidental. Además, gran parte de estos flujos de capital se gastaron en compras masivas de armas que exacerbaban tensiones políticas, sobre todo en Oriente Medio. Los Estados miembros de la OPEP, en vías de desarrollo, comenzaron a nacionalizar sus empresas petrolíferas. En particular, los saudíes habían adquirido el control de Aramco, plenamente nacionalizada en 1980 bajo el gobierno de Ahmed Zaki Yamani. Debido a que otros miembros de la OPEP siguieron su ejemplo, los ingresos de la organización se dispararon. Arabia Saudita, inundada de beneficios, realizó una serie de planes quinquenales de desarrollo, de los cuales el más ambicioso, que comenzó en 1980, preveía una inversión pública de $250.000 millones. Otros miembros también comprometieron importantes programas de desarrollo económico. Al mismo tiempo, el caos se había adueñado de Occidente. En Estados Unidos, el precio de venta al público de un galón de gasolina pasó de un promedio de 38.5 centavos en mayo de 1973 a 55.1 en junio de 1974.
La bolsa de Nueva York perdió 97.000 millones de dólares de su valor en 6 semanas. Con el inicio del embargo, las importaciones petrolíferas de Estados Unidos procedentes de los países árabes se redujeron desde los 1.2 millones de barriles diarios hasta los 1.900, por lo que el consumo disminuyó en un 6,1% entre septiembre y febrero, y un 7% durante el verano de 1974, cuando Estados Unidos sufrió el primer periodo de escasez de combustible desde la Segunda Guerra Mundial. Debido a la interdependencia a nivel social y económico, los países industrializados no comunistas importadores de petróleo asistieron a una repentina inflación y una recesión económica. En Estados Unidos, la crisis provocó que las condiciones de vida se volvieran muy adversas para los desempleados, los grupos sociales marginados, algunos trabajadores de mayor edad, y cada vez más, para los trabajadores jóvenes. Las escuelas y oficinas tuvieron que cerrar a menudo para ahorrar el combustible de la calefacción, y las fábricas tuvieron que reducir la producción y despedir trabajadores. En Francia, por ejemplo, la crisis puso fin al periodo conocido como Trente Glorieuses, los últimos 30 años de alto crecimiento económico, y comenzaron los años de desempleo permanente. El embargo no fue uniforme en toda Europa. De los 9 miembros de la Comunidad Económica Europea, Holanda se enfrentó a un embargo total por su apoyo a Israel, mientras que el Reino Unido y Francia mantenían prácticamente el mismo abastecimiento por haberse negado a permitir que Estados Unidos utilizara sus aeródromos y haber establecido un embargo de armas y suministros tanto para los árabes como para los israelíes, mientras que el resto de los países de la comunidad se enfrentaban a recortes parciales. El Reino Unido ha sido tradicionalmente un aliado de Israel. De hecho, el gobierno de Harold Wilson había apoyado a los israelíes durante la Guerra de los 6 días, pero su sucesor, Edward Heath, había modificado esta política en 1970, pidiendo a Israel que volviera a sus fronteras previas a la Guerra de 1967. Los miembros de la comunidad no habían conseguido establecer una política común durante el primer mes de la guerra del Yom Kippur. Sin embargo, emitieron una declaración el 6 de noviembre, una vez que el embargo y el aumento del precio ya habían comenzado. Esta declaración, interpretada como proárabe, apoyaba la línea franco-británica, y así la OPEP levantó el embargo a todos los miembros. La subida de los precios tuvo un impacto mucho mayor que el embargo en Europa, especialmente en el Reino Unido, donde esta circunstancia se sumó a la huelga de los mineros del carbón a causa de una crisis energética durante el invierno de 1973 a 74, un factor importante en el cambio de gobierno. A pesar de ser también un objetivo del embargo, Japón superó especialmente bien las secuelas de la crisis energética mundial en comparación con otros países desarrollados e importadores de petróleo. Los fabricantes de automóviles japoneses lideraron la revolución en este sector. Los grandes automóviles de los años 50 y 60 se sustituyeron por vehículos mucho más compactos y eficientes desde un punto de vista energético. Por otra parte, en Japón había ciudades con una densidad muy alta de población y por tanto con unos transportes públicos muy desarrollados. Unos meses más tarde amainó la crisis. El embargo se levantó en marzo de 1974 después de las negociaciones de la cumbre petrolífera de Washington, pero los efectos de la crisis energética se notaron durante toda la década de los 70. El precio de la energía continuó aumentando los años siguientes, en consonancia con el debilitamiento del dólar en los mercados mundiales. Si te gustan estas historias, me ayudarías mucho recomendándoselas a tus amigos, suscribiéndote al canal, y dándole me gusta al video. Muchas gracias.